Hola, buenos días. Martes 23 de marzo del 2021. Vamos a tener un programa muy interesante en esta primera media hora. Como siempre, nos acompaña José Valdés, comunicador político. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Un gusto. Gracias, Medardo, nuevamente por la oportunidad de estar acá y poder dirigirme a toda la población salvadoreña que sintoniza TVO a través de los diferentes canales. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Además, es un gusto compartir contigo porque tengo la plena seguridad que conectamos con un público joven, con un público que está muy, valga la redundancia, conectado con estos nuevos tiempos. Vamos a ranking de mandatarios a América, aprobación que otorga la opinión pública a sus gobernantes. Usted tiene ahí dos columnas, ¿no? Está Nayib Bukele en el primer lugar con 21 meses de gestión. Luego está Luis Abinader, de República Dominicana, ¿verdad? Con Exacto. 6 meses. Y Luis Alberto Lacalle Pou, que tendrá un año, en el tercer lugar. Aprobación que otorga la opinión pública a sus gobernantes. En el cuarto lugar, Andrés Manuel López Obrador. En el tercer lugar, Luis Alberto Lacalle Pou. En el segundo lugar, Luis Abinader. Y en el primer lugar, Nayib Bukele con el 84% de aprobación. Eso nos habla muchísimo de lo que Nayib Bukele representa hoy en día, no únicamente para El Salvador, sino para Latinoamérica y para el mundo en general en materia de lo que realmente es política. Yo siempre lo he dicho y es que acá en El Salvador la gente ha desconocido realmente qué es lo que significa hacer política como tal. La política nos habla de la organización de las sociedades. De hecho, nosotros practicamos política desde nuestra casa en el momento en el que vos pones reglas o pones orden con tus hijos, con tu esposa, con tus tíos, etcétera. Entonces vos buscas la forma de decir, por ejemplo, el domingo es reunión familiar y todos nos tenemos que sentar en la noche a comer pupusas. Eso de hecho es política. Entonces vos decís, bueno, o sea, voy a escoger un día en el que creo que todos podemos estar sentados y todos podemos convivir de una forma tranquila y en la que todos podemos estar compartiendo, ¿verdad? Nadie tiene una dictadura en su casa. No, es que se hace lo que yo digo y es el martes a las 2 de la tarde, porque uno no puede y no, eso es porque me da la gana. Bueno, hay lugares donde pues, se impone tal vez el papá, ¿verdad? O la mamá por cierta jerarquía que tienen, pero siempre va a haber un grado de democracia en el que se va a decidir, vaya, tú limpia la casa, tú vas a lavar los platos, yo voy a lavar la ropa, etcétera. De cierta forma te estás organizando. Entonces, Nayib Bukele desde el inicio sabe que lo principal y lo que nunca se había hecho acá en El Salvador es llevar la política al grado en el que tenés que hacer lo que la política te dicta. Mucha gente cree que acá hacer política es mentir, es engañar, es decirle a la población que te voy a hacer promesas y nunca cumplirlas. Eso cree la gente que es política. Entonces, Nayib simplemente comprendió que organizar a la sociedad dándole los implementos básicos que necesita como agua, como lo hizo en Nuevo Cuscatlán, llevando un pozo propio para brindarle agua 24 horas los 7 días de la semana a la gente, la canasta básica universal para los adultos mayores, la educación, clases de inglés, las becas, proyectos de ciencia y tecnología, etcétera. Eso fue lo que hizo realmente que Nayib despegara de la forma que lo hizo, y esos son los resultados que tenés en este momento. A partir del tiempo que se vuelve muy importante para esto, después de un año, la gente reconoce en estos países que el presidente de El Salvador tomó las mejores decisiones, de acuerdo a la comparación que se hace. En ¿verdad? efecto, te diré algo, es bastante sorprendente en el momento que tenés la perspectiva de Nayib Bukele ante un problema que no se había tenido en los últimos 100 años, como la pandemia. Sí. La forma en la que se reaccionó realmente era total incierta en el momento que se tomaron las decisiones. La gente podía decir, bueno, y esto va a funcionar. Realmente amerita que El Salvador tenga una cuarentena tan estricta como la que se tuvo. Sí. Amerita realmente que cerremos la economía y pongamos en riesgo los ingresos del país. Sin embargo, pues... Aunque esos argumentos los decían aquellos, ¿verdad? Sí, sí. Y el presidente como que estaba bien claro. Totalmente, pero te voy a ser honesto. Yo escuché también ese tipo de comentarios de gente que apoyaba directamente al presidente y en ese momento incluso retrocedió. Y yo los comprendo. El temor ante algo nuevo es realmente abrumador y te puede cegar, y es a lo que voy realmente, como el presidente
él no se vio envuelto en eso. Muchos mandatarios se vieron envueltos en eso. Tenemos el caso, por ejemplo, en México de López Obrador, que incluso él hizo un llamado a la gente que salieran, que fueran que no le iba a hacer caso a eso, turismo dentro del país, que mantuvieran la economía, etcétera. En Brasil tuvimos el caso de Jair Bolsonaro también, que invitaba a la gente a que saliera, que no tuviera miedo al virus, etcétera. Y estaba viendo que en Brasil hoy día, ayer, a partir de ese tipo de posiciones, 45.000 casos y 3.000 fallecidos ayer por la pandemia, solamente ayer. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta qué es lo que realmente mueve al presidente, que es la población, es la gente. Y esa es la bandera. O sea, realmente si vos querés navegar dentro de una sociedad, tenés que guiarte por lo que la población dice, por lo que la población necesita. Y esa es la voz que nunca escucharon estos partidos históricos que se llevaron la derrota de su vida, que quizás no se lo iban a creer. Ayer circulaba en redes sociales una fotografía de Velázquez Parker totalmente derrotado. Comentar los dos en el orden que tú querrás. Dice, tercer lote de vacunas supera los 55.000 dosis. El segundo envío del mecanismo COVAX y el primero de Pfizer. Pero lo que está acá dice, dirigente del Arena recibe 6.300 al mes de asamblea, de alcaldía de San Salvador y de la Junta de Vigilancia Electoral, creo que es. O sea, tenía 3 ingresos, o tiene aún. ¿Cuál de estas dos opiniones, o cuál de estos dos temas, o los dos abordamos, pero vos escoge el orden? Mira, de verdad que... si hay algo que creo que personalmente le puedo pedir a los candidatos o electos ya en este momento en la nueva Asamblea Legislativa, es que de verdad tienen que... El mecanismo ya existe, pero obviamente nunca se había hecho valer para solicitar la cancelación directa tanto de Arena como del FMLN, porque sabemos que de este dinero que esta gente recibe se han financiado los mismos partidos políticos para hacer su campaña. Ayer salió el alcalde de San Salvador diciendo quejándose de que no les habían dado el FODES, quejándose de que no les habían dado lo de la deuda política y que el único que había hecho campaña era Nuevas Ideas. Por Dios, si vimos San Salvador plagado de Ernesto Mason por todas partes. De verdad que lo único que no veíamos era la bandera, pero la cara del alcalde la veíamos a diestra y siniestra. Desde que salías de tu casa, te subías al bus, ibas por la calle, en todas partes veías la cara del alcalde de San Salvador. ¿De dónde sacó el dinero para su campaña? Si dice que no tenía ni para el FODES y no tenía el dinero de la deuda política. Sí. La sacó del bolsillo de los salvadoreños. Entonces, tenemos a esta gente que sigue recibiendo las enormes cantidades de dinero y que de hecho sabemos, los listados son públicos de gente que abona directamente a los partidos políticos y es dinero que viene de los salarios que les otorgan dentro del gobierno. La semana pasada trascendió el hecho de las plazas que estaban pasando a la Corte de Cuentas, de la Asamblea Legislativa a la Corte de Cuentas. Ahí apareció el señalamiento al esposo de Cristina Cornejo, que por cierto el presidente a través de Twitter solicitó que lo despidieran en primera instancia cuando él tomó el poder en 2019. Entonces ahora lo pasan a la Corte de Cuentas y a la esposa de Víctor Suazo, que es asesor, ¿verdad?, a la fracción del FMLN. Pésimo asesor por lo que se ve, pues para que hayan sacado únicamente 4 diputados después de lo que sucedió. Entonces, ¿para qué vas a tener a una persona así dentro de la Asamblea Legislativa si sabes que no funciona? Esos son los resultados que obtienen. Entonces, realmente es indignante que esta gente esté cobrando de más de una parte. De hecho, ya es fraude de ley cobrar de otra segunda parte siempre del gobierno. Entonces, de verdad hay muchísimo trabajo que hacer, y si ellos dicen que es cacería de brujas, pues cumplir la ley creo que no es ninguna cacería de brujas. Ese va a ser un gran... En tu redes social de Twitter, perdieron más de 150 alcaldías, perdieron 42 diputados. El presidente tiene ahora mayoría simple y mayoría calificada, pero uno dijo que ofrendaría su vida de ser necesario, los otros que retomarían las armas. Lo único que querían era defender sus privilegios. Realmente lo único que querían, José, era defender sus privilegios. Totalmente, de verdad que te das cuenta con lo de las plazas fantasmas, que fue un tema, te voy a ser honesto, por lo general, para que la gente lo entienda, acá en El Salvador los temas se manejan tres días por lo general. Trasciende el día en el que aparece el tema, el segundo día sigues hablando de eso y el tercero ya baja un poco la intensidad o aparece un tema adicional. Un tema nuevo, ¿eh? Pero esto de las plazas fantasmas se llevó una semana completa.
La prensa gráfica, el diario de hoy sacaba ataques, mencionaba el Hospital El Salvador, mencionaba la Corte de Cuentas haciendo ciertas observaciones, una Corte de Cuentas totalmente sesgada, que vimos ahí una foto también del presidente de la Corte de Cuentas reunido con un diputado de Arena. Y empezaron una serie de ataques dentro de los medios tradicionales porque había aparecido el tema para bajarle el volumen al tema de las plazas fantasmas. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me metí a ver los comentarios en la prensa gráfica y del diario de hoy cada vez que sacaban algo. Y toda la gente, y lo de las plazas fantasmas, ¿cuándo lo van a sacar? Y lo de las plazas fantasmas, ¿cuándo viene el titular? ¿Por qué no sacan nada de las plazas fantasmas? De las plazas fantasmas les pagan ustedes. ¿Cuántos de ustedes están en la Asamblea Legislativa dentro de la planilla? Etcétera. Era lo que comentaba la gente allí. Exactamente. Entonces, ¿qué te das cuenta? En el programa anterior, de hecho, yo mencionaba que el discurso de la dictadura se acabó, terminó. Ya nadie menciona tambores de dictaduras, ya nadie lo dice. Ya Arena, el FMLN, ahorita es desaparecido prácticamente. De hecho, el FMLN, algunos todavía andan por ahí que no terminan de entender qué es lo que pasó el 28 de febrero. Continúan hablando de su discurso y que incluso sacan hashtag pensando que creo que con eso van a cambiar la realidad del país, cuando ellos eran los que criticaban al presidente que hacía uso de las redes sociales. Ellos las utilizan pero no saben usarlas, no entienden cómo funciona esto y ahora pues ahí tienen los resultados que se merecen. Definitivamente la población, yo a veces lo he mencionado, la gente a veces no reacciona en redes sociales, a veces no comenta en redes sociales, pero observa todo lo que sucede. Tienen sus redes, pero no te comentan, no comparten, no interactúan, pero se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y yo creo que ellos definitivamente no entienden lo que el pensamiento colectivo desea de la clase política, y no lo saben leer tampoco en redes sociales. Y de verdad que la gente debe entender que la parte de redes sociales te da ciertos indicadores, pero no te miden absolutamente todo. Hay restaurantes donde tienen una pequeña tablet para medir el servicio y lo que tienen son emojis. Y te dicen cómo te atendimos hoy. Y te aparece una carita feliz, una carita seria y el emoji, ¿verdad? O incluso un enfadado al final. Entonces, estas son encuestas. Cada vez que vos escribís algo en redes sociales y te aparecen pues la lista de emojis, porque ahora te aparece un listado, ¿verdad? No solo te aparece el like. Eso es una encuesta. Esa es una pequeña encuesta de cómo la gente está percibiendo lo que vos escribís y cómo te expresás. Entonces, si vos ni siquiera podés leer eso, como en el caso de cierta diputada del FMLN, en el que cambió su foto de perfil y se le dispararon los me divierte, eso claramente te está diciendo que la gente no te percibe bien, pero no hacen nada para cambiar. Aunque fuera un pequeño segmento, pero era un punto de lectura, ¿verdad? O sea, incluso es tu propia comunidad, porque es en tu propia página de Facebook en la que vos cambias tu foto de perfil y te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces, el montón de gente le puso me divierte. O sea, de verdad que vos ves políticos que pagan no sé cuánto por las encuestas para que salgan y que vos no sabes si el encuestador se sienta mejor a llenarla, pues sí. ¿Verdad? Cuando tenés encuestas directamente en Facebook que las podés hacer y vos podés medir qué es lo que está funcionando o qué es lo que no está funcionando. Está con nosotros Giovanni Galeas, escritor y analista político. Giovanni, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Siempre rebosante se te ve, siempre feliz, ¿eh? Va a durar mucho tiempo la felicidad. Sí, espero que dure mucho tiempo. Aún con todo lo que pueda estar ocurriendo. Mira, hubo y hay, o sea, es una sentencia asegurativa, ¿verdad? Hubo y hay intentos desesperados de corromper a los nuestros, pero sin éxito. Y si uno de los nuestros se vendiera, será denunciado. No más corrupto. Punto N. Hay muchos tweets que vos pusiste interesantes, pero me voy a quedar con este y vamos a ir analizando los temas, porque evidentemente hay una razón. Un argumento, probablemente tú tenés información privilegiada que querás compartirnos a nosotros en este martes. ¿Por qué ese tuit tan contundente? Yo tengo como varias líneas de tuit, digamos, de ideas centrales. Una de ellas es cuando pongo al final de un tuit confianza, al final de otros tuits pongo certeza, y al final de ciertos tuits pongo N, que es una N mayúscula. Entonces, yo ya he explicado aquí, se lo he dicho a Medardo, lo he comentado con los amigos, que N para mí es, en este orden, nosotros, Nuevas Ideas, que es nuestro instrumento político, y Nayib, que es el líder.
El movimiento político y el líder nacen de nosotros, del pueblo. We the people. Esto es la base. Esto es el centro de la cuestión. Nosotros, we the people, nuestro instrumento político, que es Nuevas Ideas, y Nayib, el líder. Eso es N. Si alguien piensa, como alguien sugirió por ahí, bueno, pero si tú no eres ni siquiera de Nuevas Ideas del partido, y entonces ¿por qué te tomas la vocería y dices N dice, o alguien más aventurado dice, ¿y por qué te pones Nayib? O sea, ¿por qué hablas como si eres Nayib? No se equivoquen, no se confundan. N es nosotros, Nuevas Ideas, Nayib. Eso es N. Y yo no soy vocero ni de Nuevas Ideas, ni del pueblo, ni de Nayib. Yo soy el pueblo. Yo soy del pueblo, soy uno más del pueblo y hablo como tal. No reclamo ninguna vocería. Yo soy del pueblo. Igual que todos somos del pueblo. De ahí surge nuestro instrumento político, Nuevas Ideas, y de ahí surge Nayib Bukele. Hubo, hay y habrán esos intentos, y esto no es análisis político, esta es información, lo sé. Cuando dicen nombres y apellidos, además entonces no me conocen, no han leído mis tweets. Ahí están en mis tweets los nombres y los apellidos de los corruptores, los he repetido infinitamente hasta el cansancio. Yo digo nombres y apellidos cuando juzgo prudente decirlo. Digo nombres y apellidos, no me reclamen a mí. Si por alguna situación, razón o causa que yo considero que es imprudente en ese momento, en esa fase de decir nombres, no lo voy a decir, porque no me corresponde a mí. No me corresponde a mí en ciertos momentos. Cuando yo creo que me corresponde, digo nombre y apellido. Y están en mis tweets y además están en mis libros. Largamente citados con nombres y apellidos los corruptores y los corruptos. Lean mis libros, ahí están con nombres y apellidos. Y en mis tweets, largamente citados. Yo no soy cobarde. Convocatorias, reuniones, con grupitos, es intentar formar grupitos, subdivisiones, subgrupos, y decirles, bueno, miren, ellos, los del otro grupo, ya tienen, por ejemplo, es natural, el líder natural, Ernesto Castro sacó creo que 117.000 votos, un poco más que eso. 117.000 votos nunca lo ha tenido un diputado en toda la historia de El Salvador, nadie, ninguno. Ese es un liderazgo natural. Eso se lo dio el pueblo, está legitimado por el pueblo como el líder natural de la bancada ciudadana. ¿Qué quiere? Esto se traduce completamente en ¿qué? En la presidencia de la Asamblea Legislativa. Esa es la decisión del pueblo. Voto mayoritariamente por él porque quiero que sea el que conduzca la bancada ciudadana. ¿Esto está en discusión? No. Pero hay quien dice entonces, en esta mentalidad conspirativa, vamos a ver si convocamos, reunimos un grupito y le decimos, miren, ellos ya pusieron al presidente, está bien, pero de este grupo tiene que salir las vicepresidencias o tantas vicepresidencias de la junta directiva y tantas presidencias de las comisiones de este grupo. Nosotros les concedemos, pongan al presidente ustedes, pero de este grupo tienen que salir, ese es un ofrecimiento, ¿me entiendes? Es decir, tú puedes ser vicepresidente. Y en el antiguo régimen, como funciona es, entonces vas a tener asesores, camioneta, celular, viajes, todas las prebendas de corrupción que tuvieron antes. Esto es el planteamiento. Y los jóvenes de ni saben que no van a la asamblea a eso. Eso es la antigua asamblea, eso es determinado, hasta nombre se le va a cambiar a eso. Todo el protocolo, todo el reglamento interno. Todo eso era corrupción, todo eso se va a cambiar. Puse ese tuit sobre esa persona que me llamó, dije, si insiste, voy a tener que hacer público tu nombre. Esto es lo que esto es una denuncia temprana. Y eso es lo que... Como no constituye delito, ¿y yo por qué tengo que decir el nombre? Si bueno, ya no hay más llamadas. Ahora, eso es de perspectiva también que debería de ocurrir con los nuevos jóvenes diputados o diputadas que tuvieran esta situación, decirlo, ¿no? Por lo menos que están teniendo ese tipo de
tocamiento, llamaremos así. Ellos lo han comunicado, Ok. y lo han comunicado como tienen que comunicarlo. Estos son procesos, no se hace. ¿Dónde tiene que comunicarse? Exactamente, y a quién es, al líder de su bancada. Ok. ¿No? Entonces, no pierdan tiempo, ni jueguen con la posibilidad de que pasen de un intento de soborno a un soborno y entonces cometen delito. Cometen delito y van a tener problemas serios con la justicia, con una nueva institucionalidad. Ya no van a tener un fiscal a sus órdenes, ya no van a tener una sala de la constitucional a sus órdenes, ya no van a tener una Corte Suprema de Justicia para ustedes, ni Corte de Cuentas. Entonces se los digo, se los aviso, cuidadito, cuidadito, yo soy prudente, sean ustedes, sean ustedes. A la cadena nacional del domingo. Cadena nacional, claridad, precisión, firmeza, no negociar con Arena, FMLN, sus satélites y financistas, investigación y castigo a los corruptos, gobernabilidad democrática no comprada, una nueva era. Bueno, el que vio la cadena del presidente y que tiene estas características, un discurso mesurado, firme, contundente, claro y directo. Ahí el presidente marcó la perspectiva de lo que ahí llamo yo nueva era, porque se acabó un sistema, un régimen. Ese es el régimen antiguo. Se acabó con todas sus características, con sus protocolos, sus reglamentos. Se acabó por completo. Las directrices de la nueva época las marcó el presidente de manera clara y precisa en esta cadena nacional. A mí me sigue impresionando Nayib Bukele. Una manera clara de hablar con el pueblo, al pueblo, y dijo claramente cuál es la característica central de la nueva era. El pueblo le dijo a Nuevas Ideas y al presidente dos cosas: con la elección, con esos números históricos con que ganamos, el pueblo le está diciendo al presidente y al partido, aquí están los votos necesarios para que ustedes no tengan que negociar con nadie, estarle pidiendo permiso ni a Arena, ni al FMLN, ni a los financistas de esos partidos, no. Nos dieron los votos necesarios y hasta de más, para que no tengamos que negociar, porque eso es lo que ellos querían. Aunque sea que nos quedemos 14, 20 ahí, pues algo vamos a rascar, algún maletincito negro, mira, te voy a dar mi voto, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Pues no, señor, nada. Ustedes van a ser ornamentales ahí. Ustedes van a llegar a calentar esas curules. No tienen papel relevante en nada. El presidente lo está confirmando. Ese es el mandato del pueblo. Está nuestra revalidación. Es como volvemos a votar por ustedes. Y a Nuevas Ideas le dijo, ustedes no tienen que negociar ni con Arena, ni con el FMLN, ni con los financistas. Ellos son irrelevantes políticamente. Irrelevantes. Y eso está dicho por el presidente. No negociar. Se lo dice al pueblo, pero ojo, también se lo dijo a los diputados, se los recordó, les marcó la cancha. Les marcó la cancha. No privilegios. Ningún privilegio. ¿Por qué ustedes van a tener privilegios que el pueblo ya no lo tiene? No. Ahí van para servir al pueblo. Ahí van para servir al pueblo. No para comprarse camionetas nuevas. No para que el pueblo pague todos sus gastos que ustedes tendrían que pagar de su salario. Que es un salario digno. Un salario digno el que van a tener. Y ahí paguen sus cuentas. El pueblo no tiene. Nosotros no tenemos por qué estar despilfarrando el dinero como lo hicieron esos ladrones que felizmente van para afuera, ¿no? Entonces el presidente lo dijo de manera clara y yo recomendaría, vuelvan a oír varias veces ese discurso, vuelvan a oír, que les quede muy clarito, porque ahí, como dicen, lo hablado es lo entendido. Tú has hecho esta valoración hoy día aquí. O sea, la experiencia, tu conocimiento y la información que manejas te dice que han intentado ya vulnerar la cohesión de los nuevos diputados de Nuevas Ideas. Sí. Y en todo caso,
habría que darles absolutamente, creería yo no, pero tú lo dices, el beneficio de la duda a los nuevos diputados y de la credibilidad, porque en todo caso el principal responsable sería el que intenta tentarlos, Sí. a partir de lo que tú ya dijiste anteriormente, que ya hubo, como ocurría antes. Sí. ¿Por qué es importante, Giovanni, abordar esto? Porque cualquiera podría decir, no, si no tiene que ser porque es un nuevo planteamiento. Cualquier diputado electo de Nuevas Ideas sabe en su alta mayoría que fue validado gracias a la gestión del presidente Nayib. Cualquiera lo sabe. Es por una razón, Medardo, porque bueno, es natural, nadie, es decir, salvo los casos excepcionales del que se llama suicida, que decide en un momento terminar con su propia vida por desesperación, por lo que sea, ha llegado a una situación límite y decide, bueno, pero lo que es natural es que uno no desea morirse, las cosas perseveran en su ser. Uno quisiera ser eternamente uno, ¿no? Entonces, la resistencia a la muerte, al fin de tu proyecto, al fin de tus privilegios, es natural, va a hacer que te resistas y que busques desesperadamente prolongar, aunque sea vano, aunque sea inútil, prolongar un momento más el poder que tuviste. Dice un tango de Carlos Gardel: si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que ya no volverá. Eso es muy triste. Carlos Gardel se le quiebra la voz cuando canta eso. Esa es la sensación que deben sentir los que perdieron. Los partidos están desfondados. Ni Arena, ni el FMLN, ninguno de esos partidos ya tiene perspectiva estratégica. Esos partidos deberían autodisolverse, no lo van a hacer. Se van a disolver por inercia. No van a tomar la decisión, porque además son cobardes.